Bueno, la clase de hoy es corta, va a ser, son 20 diapositivas nada más, y de lo que voy a hablar es de cefalea posfunción. No puedo poner la pantalla en modo presentación, no sé por qué, así que la voy a dar así chiquita nada más, directamente. Bueno, en cuanto a lo que es la cefalea postpunción, lo primero que vamos a hablar es de la fisiopatología, porque se da el dolor de cabeza o la cefalea en cualquier paciente, sea embarazada o no, después de haberle hecho una punción dural. En realidad no está clara. Hay varias teorías por las cuales se piensa que se puede llegar a dar, pero la mayoría concuerdan en que la principal causa de la cefalea en esta paciente es la fuga de líquido cefalorraquídeo a través del orificio dural que nosotros hicimos con la aguja, ya sea intencionalmente, si era por una anestesia raquídea o si fue sin querer en el caso de que estábamos haciendo una peridural. Obviamente con la aguja de mayor diámetro el orificio va a ser mayor y va a tener mayor tendencia a generar este cuadro. Eh, ¿Qué genera esta fuga de líquido cefalorraquídeo? Se piensa que la fuga del líquido cefalorraquídeo provoca una hipotensión a nivel del sistema nervioso central y con esta hipotensión se va a generar una venodilatación meningia compensatoria para intentar generar, reponer el líquido que se está perdiendo y el que está faltando. Entonces, esta dilatación venosa va a generar dolor directamente por la dilatación de los senos venosos, o también se piensa que puede llegar a generar dolor por la falta de líquido que genere tracción de las estructuras neurológicas que son sensibles al dolor. ¿Qué incidencia vamos a tener o qué tan frecuente puede pasar de que un paciente genere un cuadro de cefalea después de hacer una punción dural? Depende mucho tanto de los factores de riesgo del paciente como de la técnica con la cual usemos. Entonces va a variar del 1 al 3% de todos los casos de cefalea, de punción dural. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener para generar una cefalea? O sea, ¿qué pacientes van a ser más propensos a tener este cuadro? Se comprobó que es más frecuente en mujeres, hasta 3 veces más frecuente. Esto es por una cuestión hormonal. Se piensa que con la mayor carga estrogénica hace más propensa a la venodilatación y más propensa a generar el cuadro de cefalea. Obviamente también pasa en la mujer, si era una cuestión hormonal, en la mujer embarazada, obviamente la respuesta venodilatadora va a ser mucho mayor, entonces va a tener mucho mayor tendencia a generar cuadro de cefalea postpunción. La edad es más frecuente, obviamente, en pacientes jóvenes, entre 18 a 45 años, que son la edad que la mayoría de ustedes van a manejar. Y si una paciente ya tiene antecedentes de cefalea o paciente que tiene un IMC menor a 25, también son factores predisponentes para este cuadro. Después también vamos a tener factores predisponentes en cuanto a lo que es la técnica. Si nosotros usamos una aguja de punta lápiz, se reduce la incidencia hasta 4 veces. Y después una de las cosas que decía es que entre el calibre 25 a la 27G, que son las dos que nosotros más usamos, casi no hay diferencia en cuanto a lo que es la incidencia. O sea, no sería más probable hacer una cefalea por punción con una aguja apenas más gruesa como una 25 que con una 27G. No hay evidencia, ningún paper o nada que respalde el uso de reintroducir el estilete que nosotros usamos en la aguja antes de quitarla. Lo que sí es mucho más frecuente, obviamente, que si nosotros hacemos una punción múltiple, una paciente que tuvo una raquia difícil y que tenemos que punzarla varias veces, va a ser mucho más frecuente de que haga una cefalea por punción, porque en vez de un solo orificio en la dura madre, le vamos a hacer varios. Obviamente, como dije antes, una punción dural accidental con una peridural es una aguja mucho más gruesa y también va a tener muchas más posibilidades de hacerlo. No es 100% seguro, pero es mucho más probable. Y si nosotros hacemos la punción dural y giramos la aguja, eso está comprobado de que aumenta el riesgo de lesión de la dura madre y fuga de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a lo que son medidas preventivas que nosotros podemos tomar, no hay nada que respalde ninguna medida preventiva. Lo que se le dice a la paciente que no sobreleve la cabeza, que la paciente haga reposo, que se le dé aire profiláctico, o que en algunos casos hasta se había probado poner una faja abdominal. Por las dudas, a un paciente que tenía factores de riesgo se demostró que no proviene nada. Entonces no hay ninguna evidencia de calidad que respalde estas medidas profilácticas. Entonces,
nosotros qué características clínicas o cuándo vamos a sospechar un cuadro de cefalea pospunción. Porque vamos a tener una paciente que tuvo una intervención tanto ginecológica como obstétrica y va a venir con un cuadro de cefalea, tenemos que saber diferenciarla, si la cefalea fue por culpa de la raqui o es por otra causa. Las características clínicas patognomónicas de la cefalea pospunción es una cefalea que es de frontal u occipital, pero lo más importante de todo es que es postural. La paciente te dice que cuando se sienta o cuando se para, le duele y cuando se pone en decúbito dorsal o ventral o se pone en posición horizontal, el dolor de cabeza le calma. Eso es lo más patognomónico que tiene este cuadro. Se puede asociar o no a náuseas, a rigidez de cuello, a dolor lumbar, se puede asociar a vértigos, cambio de la visión, diplopía, visión borrosa, fotofobia, mareos o alteraciones auditivas, que esto también es frecuente, que tengan tinnitus o hasta incluso pérdida de la audición. Y lo más importante es el tiempo transcurrido entre el procedimiento y el inicio del dolor de cabeza. El 90% se van a dar dentro de los 3 días posteriores a la raqui, o a la punción dural, sea por cualquier causa. Y luego de 5 a 7 días que se presente un cuadro de cefalea, es muy raro que sea de causa pospunción. Deberíamos ya pensar en otra causa. ¿Qué banderas rojas o qué pautas de alarma deberían tener cuando le venga una paciente al control o que venga a la guardia en un postoperatorio y les refiere a que tenga dolor de cabeza? Esto, algo que le tiene que llamar la atención y decir, bueno, esto no es por la punción dural, sino que es otra cosa y hay que estudiarla, es que la paciente te refiera a alteración del estado mental, que haga convulsiones, que tenga edema de papila, que tenga cambios en la visión, que tenga rigidez de cuello, que tenga signo focal neurológico como debilidad o paresia o parestesia en alguno de los miembros. Obviamente que el dolor de cabeza haya sido de aparición intensa y repentina, que la paciente te diga, no sé, venía caminando y de repente tuvo una cefalea insoportable o estaba acostada y tuvo una cefalea insoportable, que haya tenido un traumatismo de cráneo, obviamente eso es algo que nos tiene que alertar, y también que el dolor de cabeza la despierte durante la noche. Si la paciente te dice, yo estaba durmiendo y empecé con dolor de cabeza, es una bandera roja que nosotros tenemos que pensar como para pedirle otro estudio y no asociarlo directamente a la cefalea pospunción y perder tiempo en el diagnóstico. Una de las cosas que juega a favor para nosotros de este cuadro es que la mayoría, o sea, cerca del 95-96%, resuelven sin ningún tratamiento en una semana. Es más, muchas veces la paciente puede ser que tenga cefalea, que haga un poco de reposo en la casa y que termine resolviendo y ni siquiera venga a consultar. Y después, más de la mitad, una vez que consultan, entre 4 y 5 días, con solamente el reposo y un tratamiento médico, terminan resolviendo solitos. El diagnóstico es netamente clínico y no tenemos que pedir estudios complementarios. Si tenemos el antecedente de la punción dural y el cuadro clínico, ya con eso deberíamos hacer un diagnóstico clínico y empezar el tratamiento. Y no deberíamos descartar otro diagnóstico diferencial, a menos que tengamos alguna bandera roja o algo que nos alerte de alguna otra cosa. Y algo muy importante es que esto a mí una vez me pasó, cuando la paciente consulta a la guardia por un cuadro de cefalea pospunción, la evalúa en neurología y le hicieron obviamente una PL para descartar que no tenga una meningitis o algo de eso. Y es algo que una vez que hacemos diagnóstico clínico hay que evitar totalmente la punción lumbar diagnóstica, porque vamos a terminar empeorando el cuadro y después no vamos a ver si la punción de ellos o la nuestra fue la que le está causando la cefalea. Después, como diagnósticos diferenciales que tenemos que plantear, obviamente en una puérpera el dolor de cabeza es una entidad común y tiene una alta incidencia reportada en la primera semana hasta el 40%. Lo importante es que casi la mitad de estos dolores de cabeza son cefaleas primarias que tiene la embarazada en el puerperio, puede ser tensional o puede ser tipo migraña. También tenemos que descartar que no sea secundario un cuadro de preeclampsia-eclampsia y solamente un 16% van a corresponder a un cuadro de cefalea postpunción. Una vez que hacemos el diagnóstico,
clínico, que tengamos una alta sospecha clínica, vamos a plantear un tratamiento. El tratamiento no vamos a pedir ningún examen complementario, vamos a empezar el tratamiento. El tratamiento va a depender de la gravedad del cuadro con el cual nos encontremos. En cuanto a los cuadros leves, que sea una paciente que pueda tolerar una posición erguida, que se pueda sentar, que pueda comer y que pueda realizar una actividad de la vida diaria con dificultad, pero que la pueda hacer, se indica reposo estricto en cama, abundante hidratación vigorosa, vía oral, obviamente. Ni siquiera esta paciente debería tener indicación de estar internada, la mayoría se interna en nuestro medio. Y el tratamiento médico con analgésicos vía oral y antieméticos solamente si la paciente tiene náusea o vómito y si no, no están indicados de manera profiláctica. En cuanto a los fármacos que le vamos a indicar, uno de los pilares obviamente van a ser los analgésicos, paracetamol, Lynes, dipirona, a dosis habituales y vía oral, y tenemos que siempre tratar de evitar los opioides, porque los opioides pueden generarle náuseas y va a ser todo un cuadro que empeore su cuadro de base. Se le da cafeína a los pacientes, en algunos estudios estaban a favor y en otros no tanto, 300 miligramos diarios vía oral o 500 endovenoso. En el caso de que la paciente amamante, se da dosis única. En el caso de que sea una paciente que no amamanta, se da cada 8 horas, 300 vía oral o 500 endovenoso. Después tenemos algunos complementarios que tienen evidencia medio limitada en cuanto al uso, como el gabapentin, corticoides, teofilina, mestigmina, atropina, pero está ahí medio como no muy probado su efectividad. Y obviamente el sumatriptan, que en algunas guías está indicado, tampoco hay beneficio que lo avale para el tratamiento y no está recomendado el uso. En el caso de que el cuadro sea debilitante, o sea, un paciente que no pueda tolerar ni estar sentado, que no pueda tolerar pararse, que no pueda realizar ninguna actividad de la vida diaria, lo que tenemos que hacer es, para no ser agresivos, depende de la guía a la que nos remitimos. En algunas indicaban directamente un tratamiento intervencionista y en otros, en la gran mayoría, indicabas un ciclo corto de tratamiento médico, el que describí antes, de reposo y la medicación bioral. Y en el caso de que después de 48 a 72 horas no remita el cuadro, lo que se hace, o una de las medidas que está indicada, es ofrecerle al paciente, obviamente, un parche hemático peridural, que lo que genera es un alivio sintomático y permanente hasta en el 97% de los casos que están descritos. Acá tenemos una ilustración de lo que sería el parche hemático peridural. Bueno, como decía antes, varía entre 65 y 98% la tasa de éxito y las contraindicaciones que tenemos con el parche hemático son similares a las que vamos a tener con una peri. Que el paciente se niegue, que tenga alguna alteración de la coagulación, que esté tomando anticoagulantes y el paciente que tenga alguna infección sistémica o infección en el sitio de punción. La técnica que vamos a hacer es, como la hacemos siempre, buscamos el espacio peridural con solución salina y con un segundo operador nos va a extraer sangre autóloga venosa con una técnica estéril. Y qué volumen, no está 100% validado qué volumen sería el indicado. Lo que algunas guías o protocolos indicaban era entre 15 a 20 mililitros. En el caso de que el paciente sienta mucho dolor o que si nosotros sentamos una presión elevada al inyectarlo, tenemos que suspender la técnica. ¿Qué nivel de espinal lo vamos a buscar para realizar el parche hemático? Siempre tenemos que tratar de hacerlo en el mismo espacio en que fue la punción inicial. En el caso de que no sepamos cuál fue el lugar, o si hubo punciones múltiples, tenemos que buscar el espacio más bajo en el que se ingresó, porque siempre la sangre va a tender a extenderse hacia sentido más cefálico que caudal. La idea es que la inyección de sangre en el compartimento peridural, tanto por una cuestión de coágulo de la sangre o por una cuestión de reacción inflamatoria que genere, termine generando fibrina y tape la fuga de líquido cefalorraquídeo, que es la causa del cuadro de base. Y obviamente es un procedimiento invasivo que no va a estar libre de complicaciones y la complicación más común que se puede dar hasta en 1 de cada 3 pacientes es que le duele la espalda después de la punción, y lo que tenemos que hacer es tranquilizar al paciente y decirle que generalmente en 48 o 72 horas esto va a ceder, pero también hay algunos casos reportados que pueden llegar a durar hasta 100 días.
Obviamente después hay complicaciones más raras descritas como colocación de la sangre que pueda generar un hematoma subdural o espinal, inyección intratecal o aracnoiditis, ya son complicaciones más raras y no muy frecuentes. Una vez que terminemos el procedimiento, se indica al paciente que se acueste máximo 30 grados durante 1 o 2 horas y después y durante las próximas horas el movimiento sea mínimo. Una vez que termine, ya que pasen 3 o 4 horas de haber hecho el procedimiento, el paciente puede, y no tenga obviamente más síntomas, se puede poner de pie y reanudar las actividades normales. Obviamente, vamos a decirle a la paciente que evite levantar objetos pesados, realizar actividad extenuante dentro de las primeras 24 horas. Nada más. Después que reduzcan si estaban tomando analgésicos vía oral, que los reduzcan gradualmente por una cuestión de no generar una cefalea de rebote. Y eso es todo lo que tengo por la clase. Perfecto, Joel. ¿Leíste algo de la faja y la hidratación? Viste que a La muchos les gusta hidratación leer la vía, faja. la hidratación vía oral está indicada eh, como tratamiento, no como profilaxis. Vía oral o endovenosa. En realidad se cree que mantener, no hay mucha bibliografía que la vale, pero lo que se habla es por una cuestión de que mantener la producción alta de líquido cefalorraquídeo, por eso estaría indicada la hidratación abundante. Ni siquiera pide de cuántos mililitros día y todo eso está indicado. Eh, Después, lo de la faja no está comprobado que tenga alguna validez como para utilizarlo.